Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Velázquez, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana de la materia Estadística Inferencial 2, bueno, de la carrera de Ingeniería Industrial. Eh, la materia nos imparte con el ingeniero Juan José Morales Ibarra. En estos ejercicios vamos a ver lo que es la de la unidad 1, que se refiere a las inferencias a partir de dos muestras. Vamos a ver algunos digamos, definiciones y los contextos de cada punto, ¿no? Aquí vamos a ver lo que son las inferencias a partir de dos muestras, inferencias a partir de dos proporciones. Vamos a describir lo que son los objetivos, que nos dice que tenemos que someter a prueba una afirmación acerca de dos proporciones poblacionales o construir intervalos de confianza de la diferencia entre las proporciones poblacionales. Aquí nos menciona un ejemplo que es de las bolsas de aire que salvan vidas. Aquí nos dice la bolsa de salvavidas. La siguiente tabla incluye los resultados de una muestra aleatoria simple de ocupantes del asiento delantero involucrados en un choque de automovilistas según datos de Wowans Ibergs de Mayer Einfrein Chains volumen 18 número 2. Aquí nos dice que utilice un nivel de significancia de 0.5 para someter a pruebas de afirmaciones de la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor que el caso de los automóviles equipados con bolsa de aire. Y como vemos, aquí tenemos los datos ya, digamos, bueno, los datos en ello que nos está pidiendo. Con bolsa de aire que de la muestra de los ocupantes, que es 41, y sin bolsa de aire, que es 52. El número total de ocupantes nos dice que es de 11.541 con bolsa de aire, y sin bolsa son 9.853. Vamos a ver lo que es, vamos a abrir lo que es Minitab. Aquí tenemos los datos para describir y ver lo que nos está pidiendo, ¿no? De acuerdo, aquí nos pide la bolsa de aire que salvan vidas, ¿no? Vamos a ver lo que son los porcentajes y, digamos, las proporciones en base a las muestras. Aquí tenemos las muestras capturadas, muestra de ocupantes y la muestra un total de ocupantes, ¿no? Vamos a ir a estadística básica, y vamos a dar con dos proporciones. En las proporciones vamos a dar con datos resumidos. Aquí vamos a meter los datos que nos muestra que es 41 y los números de ensayos que es 11.541. De acuerdo, son los datos que tenemos en la presentación que se pasaron a estos datos. Aquí nos dice que es 52 y aquí nos dice que es 9.853. En opciones vamos a dar aquí lo que nos pide atrás en la presentación. Nos dice que es utiliza un nivel de significancia de 0.5. entonces a la diferencia que vendría siendo el nivel de confianza, que es a 95.0, y ya con el 0.5 de significancia ya tenemos, digamos, el 100%, ¿no? De acuerdo a las proporciones demostrales. La hipótesis de sistemas, aquí nos dice la diferencia. En este vamos a ver lo que dice. Aquí nos dice que es menor. ¿Y por qué? Porque los datos son menores que la significancia de la bolsa de aires. Aquí vamos a dar lo que es calcule la separación por separados. Vamos a dar a aceptar y damos a aceptar. Entonces aquí tenemos los datos de cada evento. Aquí nos de lo que son los métodos, la prueba de hipótesis. Vamos a ver lo que es la proporción, es donde es la muestra 1 del evento y la muestra 2 diferencia de la probabilidad de 1 y probabilidad de 2. En estadísticas descriptivas vamos a ver lo que son las muestras. Aquí nos dice el número que es la muestra 1, que son 11.541, el evento que son 41 y la muestra 2 que son 9.853 con un evento de 52. Entonces la muestra de probabilidad es en porcentaje 0.03, 35-53, entonces en porcentaje sería 0.03. En la muestra 2 aquí nos dice que es 0. En la muestra de proporciones es 0.052 con un porcentaje que viene siendo 0.052 convertido a porcentajes.
En la estimación de la diferencia limita un límite superior de 95 para las diferencias, que la diferencia que es 0.0017250, y el límite superior a 95 que la diferencia es 0.0218. En la prueba de hipótesis, aquí nos dice la prueba de hipótesis nula, que es la probabilidad 1 menos la probabilidad 2, y la hipótesis alterna, que es la probabilidad 1 y probabilidad 2 menor que 0. Entonces la aproximación normal exacto de Fisher, que es 0 menos 0.88, y el valor de P, que es 0.30 y 0.36. entonces aquí anulamos la hipótesis nula y utilizamos la hipótesis alterna para ver lo que son nuestros resultados en base a estos ejercicios. Vamos a ver lo que pasemos a lo que es el ejercicio. Aquí nos dice que la moralidad y matrimonio de una encuesta de Pew Research Center preguntó a sujetos elegidos al azar si coincidían con la afirmación de que es moralmente incorrecto que las personas casadas tengan un romance extramarital. De las 386 mujeres encuestadas, 347 tuvieron un acuerdo con la afirmación de los 359 hombres encuestados. En 305 tuvieron un acuerdo con la afirmación. Utilicen un nivel de significancia de 0.05 para someter la prueba de afirmación del porcentaje de las mujeres que están de acuerdo difiere al porcentaje del hombre que están de acuerdo. Parece haber diferencias en la forma de los hombres y las mujeres. Las mujeres piensan acerca del tema. Vamos a ver, aquí tenemos los datos. Metí los datos de acuerdo a lo que están aquí. Vamos a abrir aquí aquí ya los tengo digamos resuelto, ajustando los datos y ya. Entonces explico resumidamente los pasos, que me diciendo lo mismo que la actividad anterior. Aquí nomás que simplemente pongo los datos y guardo otras configuraciones. Estadística básica, le vamos a dar a dos proporciones de datos resumidos, y aquí metimos los datos. El número de eventos 359, la muestra 1 y la muestra 2 305, el número de ensayos 386 y 347. En opciones aquí digamos elegimos con el nivel de significancia que nos pide el 0.5 con la diferencia de 95.0. En este lado elegimos aquí, no elegimos nada por default, dejamos con la diferencia de hipótesis. Calculé la posibilidad por separado, nos quedamos igual, no ajustamos nada, le damos aceptar y vendría siendo pues los mismos datos, ¿no? Son los mismos datos que anteriormente tenía, son los datos que vuelvo a tener otra vez. Entonces simplemente expliqué los paso a paso. Aquí tenemos el evento 1, el evento 2 y la probabilidad 1 y probabilidad 2, ¿no? O las proporciones estadísticas aquí nos dicen estadísticas descriptivas. En la muestra 1 el tamaño de muestra 386, 347 de hombres y mujeres, y eventos de 359 y 305, con una muestra proporcionada que es el 0.93 0052, equivalente a 0.93%, perdón, 93%, y aquí el 0.87 que vendría siendo la diferencia que es entre el hombre y las mujeres. Entonces, por lo tanto, la estimación de la diferencia de la hipótesis con la de significancia 95%, la diferencia que es de 0.510893 y la diferencia que vendría siendo de 0.08367, 0.097, aquí nos dice con un intervalo de confianza basado en la aproximación a la normal. Entonces aquí vemos la prueba de hipótesis nula y la prueba de hipótesis alterna. Entonces aquí probamos el método de la aproximación normal, que es 2.334, y Exeter Fisher con 0.19, casi venía siendo casi los datos similares, ¿no? Entonces aquí nos quedamos con la hipótesis nula o con la diferencia de esta hipótesis alterna. Vamos a ver, digamos, los siguientes con la siguiente actividad.
siguiente punto. Las inferencias a partir de dos muestras. Inferencias acerca de dos medias, muestras independientes, definiciones. Vamos a leer lo que son las definiciones. Dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una bolsa no están relacionados, pareados o asociados a una manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Dos muestras son independientes si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medidas y el mismo sujetos. Por ejemplo, datos de antes y después. Si cada par de valores muestras consiste en datos asociados, por ejemplo, datos esposo, esposa, donde asociadas se basan en alguna inherente. El ejemplo dice: los hombres hablan tanto como las mujeres. Un encabezado en USA Today afirmó que los hombres hablan tanto como las mujeres. El encabezado se refería al estudio del número de palabras que hombres y mujeres pronuncian a un día. A continuación se presentan los resultados del estudio según datos de Harvard Raleigh Moore, el Cable, Chapman en Mills Science, volumen 317, número 5834. Utilice un nivel de significancia de 0.5 para someter las pruebas a la afirmación que los hombres y las mujeres proporcionan a sí mismo el número de palabras o a un día. Considerado a la media, parece haber una diferencia y construye un intervalo de confianza con la diferencia. Aquí tenemos los datos. Vamos a abrir lo que es Minitab. Bueno, aquí tengo los datos. Deja enseñar los datos. Aquí tengo el archivo de los Minitab que lo había cerrado, pero aquí tengo los datos. Aquí tenemos los datos. Aquí vimos en estadística básica. Vamos a dar de dos muestras. Y los datos que se tiene aquí en los ejercicios, aquí nos dice el nivel de palabras pronunciadas en un día. En nombres de la muestra, que son 186, con una, digamos, bueno, aquí nos pide lo que es con las muestras, con la media y la desviación estándar. Con la media nos dice que es 15.686.5 y la desviación estándar pues es 80.632.5. Entonces, con estos datos, con las muestras de datos, vamos a ver donde dice opciones. Nos dice un intervalo de confianza de 0.5, vendría siendo con la equivalencia con la diferencia del nivel de confianza, que es el 95. En esta vamos a ver lo que es la diferencia de la hipotética. Seleccionamos y en esta parte asumir varianzas iguales, pero en este caso vamos a ver cómo está. Le vamos a dar a aceptar, y aquí nos salen los resultados. Aquí nos dices la prueba de T en dos muestras. El método, digamos, no se preocupó igualdad de variancia para el análisis. Y vamos a ver las estadísticas. Aquí nos dicen estadísticas descriptivas.
El error aquí nos dice la muestra 1 y la muestra 2, que son 186, 210. La media, que es 15.669 y 6.215, con una desviación estándar de 8.633 y 7.301. El error estándar de la media son 633 y 504. En la estimación de la diferencia es con una, digamos, con un intervalo de confianza a un 95% de diferencia, que vendría siendo la diferencia de menos 547 y menos 2137, 1044. La prueba de hipótesis aquí nos dice el valor de t, que vendría siendo menos 0,68 y 364, y valor de p .500. Es de acuerdo a los datos, y aquí nos dice: parece haber una diferencia y construir un intervalo de confianza para la diferencia. Entonces vendríamos siendo con esta la diferencia en base a los datos, ¿no? Igual continuamos con la siguiente presentación. Aquí en el ejercicio nos dice la diferencia, bueno, distancia de frenos de autos. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 13 automóviles de 4 cilindros y se mide su distancia de frenos. La distancia media de frenos de 137.5 pies y la desviación estándar, que es de 5.8 pies. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 12 automóviles de 6 cilindros y se observa que su distancia de frenado tiene una media de 136.3 y la desviación estándar de 99.7 pies. Utilice un nivel de significancia de 0.5 para someter la prueba. Afirmaciones que una distancia media de frenos de automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado del automóvil de 6 cilindros. Construye un intervalo de confianza para la diferencia entre la distancia de frenos y automóviles de 4 cilindros y la distancia de media de frenado de automóviles de 6 cilindros. Aquí tenemos los datos. Vamos a meter aquí vamos a abrir lo que es Minitab. Vamos a ver estadística básica. Vamos a dar 2 muestras. Vamos a dar datos resumidos. Y aquí vamos a meter los datos. Aquí nos dice que es 13. La muestra 1, el tamaño de muestra. La media nos dice que es 137.5. Y la desviación estándar, que es de 5.8. Lo mismo para la muestra 2, dice que para lo de 6 cilindros, que es 12, el tamaño de muestra, y 136.3. Y en ello de la desviación estándar es 9.7. Vamos a opciones. Un nivel de confianza de 95 y con su diferencia de 0.5 significancia. Aquí vamos a dar, aquí no vamos a mover nada, aquí tampoco, vamos a aceptar. Y aquí tenemos los datos de acuerdo a lo que nos está pidiendo: cuánta distancia hay con los 4 cilindros y la de 6 cilindros. Aquí tenemos las muestras, los datos, la desviación estándar y la media, ¿no? Con la media nos dice que es 1.6 y la otra 2.8, y la desviación estándar 5.8 y 9.7. Perdí de este lado. Con un intervalo de confianza con 95, con la diferencia de 0.20 menos 0.5 y 8.01. Diciendo la diferencia. Y aquí nos dice que el valor de t es 0.3717 y el valor de p es 0.0
715. Entonces la diferencia entre estos, digamos, la distancia de los frenados, equivalente a, digamos, la diferencia que nos dice que es de 1.20 y con una velocidad de 0.061, o con una, perdón, con digamos, la distancia del frenado, que envíes estos datos. Continuamos con el siguiente punto. Inferencia a partir de dos muestras. Inferencias acerca de dos medias muestras dependientes. Definiciones. Dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la población. Dos muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medias al mismo sujeto, por ejemplo, dos antes, después, o si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos esposo-esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Ok, vamos a ver aquí los ejercicios. Ejemplo de calificaciones con base al asunto de combustibles automóviles. A continuación se incluyen las calificaciones con base al consumo de combustibles en millas o galones combinadas para la ciudad y para la carretera de diferentes automóviles, otorgados según el antiguo sistema de calificación y nuevo sistema. Según datos de USA Today, el nuevo sistema de calificaciones se implementó con una respuesta sujeta a las calificaciones del antiguo sistema, en donde demasiadas elevadas utilizaba un nivel de significancia de 0.01 para someter a la prueba de afirmaciones, que es la calificación del antiguo sistema más elevada que las del nuevo sistema, y determina el intervalo de confianza para la diferencia en sistemas antiguos al sistema nuevo de calificaciones. Vamos a ver los datos. Aquí tenemos Minitab, ya nos abrió con los datos. Vamos a hacer estadística básica, y aquí nos dice vamos a dar con variadas. Aquí ya tenemos los datos, aquí ya tengo los datos que elegimos por columna, y aquí elegimos, aquí la tenía seleccionado, igual de este lado, seleccionar los mismos datos. En opciones vamos a dar con un nivel de significancia que nos dice que es de 0.01, con el nivel de confianza que nos da 9, con la diferencia, y la diferencia de hipótesis que vendría siendo 0.0. Vamos a ver qué son la diferencia. En esta le vamos a dar que es que la diferencia es mayor, la hipótesis, de acuerdo aquí al 0.01, para someter la prueba de confirmación de las calificaciones antiguos. Vamos a dar a aceptar y aceptar, y aquí nos da los datos, ¿no? Vamos a leer los datos, son los que tengo aquí arriba. La estimación de la diferencia de la pareada, aquí nos dice con la media que es 2.350, con una división estándar de 0.745, con error en la media 0.167 y con un intervalo de confianza de un 99%, que viene siendo la diferencia de la media, que es 1.927. La diferencia de la media que la población antiguo sistema de calificación son el nuevo sistema de calificación. Aquí nos dice la prueba de la hipótesis, aquí nos dice que la hipótesis nula y la hipótesis alterna, con un valor estadístico que viene siendo 14.10 y el valor de 0.00. Por lo tanto, aquí nos dice rechazamos la hipótesis nula, ya que aquí el valor es mayor que 0.001, de acuerdo a los datos que tenemos aquí. Utiliza el nivel de distancia 0.1 y con un intervalo, con una afirmación de las calificaciones antiguas de sistemas para elevadas, que los nuevos sistemas sí terminen en intervalo de confianza con la diferencia del sistema antiguo, la diferencia. Y aquí vemos que tenemos los datos. Aquí el antiguo sistema
es mayor de la media al sistema nuevo, con una versión estándar de 5.37 y 4.72. Con la estimación de la diferencia, lo que comentaba, ¿no? La diferencia de esto, entonces por lo tanto si hay mucha diferencia, hay una diferencia, y que es mejor el sistema con calificaciones nuevo. Si queremos ver la diferencia entre ellos, vamos a igual a estadística, igual según opciones, y aquí nomás la cambiamos a diferente y le damos a aceptar, y es lo que nos sale este aquí me sale ya diferente con una estimación. Aquí los datos son los mismos, tamaño de muestras, la media, la diferencia sigue siendo igual, la calificación más alto en el sistema antiguo, y la media 2.37 y la división estándar 0.745, la media 1.66, que va siendo la diferencia de intervalo de confianza a un 99% con la diferencia, y nos dice que es de 1.873 a 200.827. igual con el valor estadístico de t 14.10 y el valor de p 0.00. Continuamos con el siguiente ejercicio. Costo de reparación de automóviles. A continuación se presenta el costo de dólares de la reparación de las partes frontales y traseras de diferentes automóviles después de los daños sufridos en el choque controlados de la baja velocidad, según los datos de Institute for Airways Survey. Las marcas de automóviles son Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen, Nissan. Consigue un intervalo de confianza del 95% para la media diferencia entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. ¿Hay alguna diferencia? Y determine el intervalo de confianza para diferencia entre los costos de reparación de parte frontal y la parte trasera. Ok, aquí tenemos los datos. Vamos a meter los datos a meditado, el costo de reparación frontal. Aquí están los datos, costo de reparación trasera, ¿no? Los costos. Aquí ya tenemos los datos. Vamos a ir a estadística básica, variada. Vamos a elegir las muestras, reparación de costo inferior, reparación de costo trasera. Vamos a ir a opciones. Aquí nos dice el ejercicio, nos está pidiendo con un 95% de intervalo de confianza, un nivel de confianza para la media y diferencia de los costos de reparación de frontal y los costos de reparación trasera, y determina el intervalo de confianza con la diferencia entre los costos de reparación de la parte frontal y la parte trasera. Un intervalo de confianza, aquí nos dice que está pidiendo un 95. Con un nivel de confianza, y vamos a ver aquí los datos. Nos está pidiendo los costos. Vamos a poner aquí que los datos son mayores. Los costos a nivel de confianza, revisando los datos. Algunos datos son mayores, otros datos son menores. Aquí tenemos los datos de acuerdo a la intervalo de confianza de la prueba de los costos de reparación frontal con la costo del trasero. Aquí nos dice que la reparación de la parte frontal, el tamaño de muestra son 9, la media que es 2669, una división estándar de 14.461, un error en la media que es de 40 y estándar en la media que es 487, 241, y la estimación de la diferencia pareada
nos dice que una media de 840 con una desviación de 1935 y de la media 645, y el límite inferior un intervalo de confianza de 5 para la intervalo de diferencia, que es 20.3. Revisando estos datos, en la diferencia que va siendo la prueba de hipótesis de 1.30 de estadísticos y valor de P 1.5. entonces por lo tanto aquí digamos el más costo es el costo de la parte frontal, que vendría siendo, aquí nos dice que el valor, que hay alguna diferencia, vemos la diferencia y vemos obviamente el costo. Igual vamos aquí a estadística básica variada en opciones, y vamos a ponerlo aquí para ver la diferencia. Ok, aquí tenemos la diferencia con un intervalo de confianza, diferencia 5 porque nos está pidiendo el 95, y con una diferencia de 0.029. Y aquí nos dice que la media es 840, edición estándar 1935, la media, entonces por lo tanto el intervalo de confianza para la diferencia es de 7.98 a 8.81. Entonces son los datos. Pasamos con el siguiente ejercicio. Aquí nos dice diferencias a partir de dos muestras, comparación de variación de dos muestras. El objetivo es someter a pruebas de afirmaciones acerca de dos desviaciones estándar o varianza poblacional. La prueba de F sirve para comprobar la variancia de poblaciones y la desviación estándar. La prueba F requiere que ambas poblaciones tengan atribuciones normales y están pruebas y sensibles a la desviación y que se alejan de la distribución normal. Vamos a ver lo que es el ejemplo. Aquí nos dice ejemplo de plaquetas. A continuación se incluyen muestras de conteos de plaquetas número por de 3 de hombres y mujeres elegidos al azar. En los datos, según los datos National Health and Nutrition Examination Survey, los conteos bajos de paquetes pueden provocar sangrados excesivos, mientras que los conteos muy elevados aumentan el riesgo en la trombosis. Utiliza el nivel de eficacia 0.5 para someter a la prueba de la afirmación de los hombres y las mujeres que tienen conteos de plaquetas en las mismas desviaciones. Vamos a abrir lo que es este Minitab. Aquí tenemos los datos en Minitab de los hombres y las mujeres de acuerdo a los ejercicios. Aquí ya tenemos los datos. Vamos a ir les voy a explicar resumido cómo se obtuvo. Estadística básica, vamos a dar donde dice dos varianza. Aquí elegimos por default, nos marcó aquí la muestra. De igual también forma podemos revisar ambas muestras que están en la columna o desviaciones estándar. Tenemos la desviación estándar y la varianza, ¿no? Entonces en este caso vamos a meter lo que son las muestras en cada columna. En las mujeres seleccionamos las mujeres, doble clic. En los hombres seleccionamos doble clic para los hombres. Aquí está la muestra 2. En opciones, aquí vamos a manejar con una con la desviación estándar de muestras 1 y desviación estándar para la muestra 2, que están separados diferentes, con un nivel de confianza que es un 95 de acuerdo aquí al proceso o al problema, que nos dice con un 0.5 de nivel de significancia, con el nivel de confianza con la diferencia de 95.05. Con la relación hipotética del 1, a partir de someter a la prueba de afirmación que los hombres y las mujeres de conteos que son de desviación estándar. En la hipótesis alterna podemos elegir realmente las relaciones de menor relación hipotética o mayor relación de la hipótesis. En este caso no vamos a mover nada, que va a ser en relaciones diferentes. Vamos a ver, le vamos a dar aquí a aceptar. En gráficas podemos ver, aquí ya tenemos seleccionadas las tres, por default nos viene gráfica de resumen. En este caso vamos a seleccionar todas las gráficas. En resultados aquí no vamos a cambiar nada y lo vamos a aceptar.
Ok, al momento de aceptar me sale toda esta información de todas las gráficas con intervalo de confianza para las dos variancias de hombres y mujeres. Con el método vamos a analizar en cada uno de ellos. Con la desviación estándar de mujeres, desviación estándar de los hombres, con una relación, los métodos de Bonnet y llevados válidos a una cualquier distribución continua. En estadística descriptiva vamos a ver aquí lo que son las variables de mujeres y hombres. El tamaño de muestra de las mujeres son 27, en los hombres son 23, con una desviación estándar de 35.99 con un 62, y la variancia que es 5.77.4, y las mujeres y los hombres 3.85.7, con un intervalo de confianza de 95 para la desviación estándar, que vendría siendo 58.114 a 107.13 y de 49. Entonces aquí no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, pues no tiene mucha diferencia entre los datos, y la relación de desviación de estándar, de que es intervalo de confianza de relaciones estimada, 1.22361, y la relación usando de Bonnet, que es 0.766 a 1.802, con intervalo de confianza 95 relacionadas. En la prueba de la hipótesis nula y la prueba de tesis alterna viene siendo 1, y otro sería igual a 1 y otro diferente a 1, con un nivel de confianza a 0.05, y las estadísticas, el método de Bonnet, el levante, la prueba, que no tenemos evidencia suficiente, y el valor de P, que nos dice 3.45, 3.47, entonces no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y para tomar con consideración la hipótesis alterna. Aquí vemos que gráficamente cada uno de ellos, de los mismos, son diferentes tipos de gráficas. Seleccionamos todas las gráficas, vamos a realizar cada uno de ellas. Para la variancia de las mujeres y los hombres, la relación, y aquí tenemos la hipótesis, el intervalo de confianza, perdón, con el de 5% para mujeres y hombres. Y así tenemos cuenta aquí la gráfica en los puntos. Como vemos, los puntos acá no tienen mucha diferencia. Aquí vemos seleccionamos el punto, que es estimación de 1.22, y las mujeres 1.22361, y aquí casi es igual el intervalo de confianza. Que son los datos, casi no hay mucha diferencia. El valor de P 3.45 y 3.77, ¿no? Lo mismo que está arriba, más que aquí graficado de un punto diferente. En las mujeres, como se dan cuenta, aquí no tenemos mucha diferencia, aquí casi estamos dentro del rango. Y la gráfica de las mujeres y los hombres, las mujeres tienen un poquito alto, pero no es mucha la diferencia entre ellas y los hombres. En histogramas también de la misma forma vamos a ver los histogramas de las mujeres y en histogramas de los hombres. Aquí vemos los datos. El valor de 2, 165 a 225, 225 a 235, y de las mujeres. Y de los hombres aquí tenemos los datos. En la gráfica de valores individuos de las mujeres, si damos cuenta aquí de los datos de los hombres, la media nos dice que es 2.6874, y los hombres, las mujeres 3.11. Entonces no tenemos, de acuerdo a las conclusiones que llegamos, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y tomar como consideraciones la hipótesis alterna. Ok, vamos a ver lo que es el siguiente ejercicio. Ejercicio de discriminación. Los renuevadores de comisiones de Irlanda realizaron un concurso de otorgo de acceso. A continuación se presentan las edades de las solicitudes con éxito y sin éxito según los datos de Data Use of Satisfied Evidence of Age Discrimination a Barry Borland American Statistician, volumen 58, número 2. Utilice un nivel de significancia con el 0.5 para someter la prueba de afirmación que ambas muestras provienen de la población con la misma desviación estándar. Vamos a abrir lo que es los archivos, los datos. Vamos a analizar bien lo que nos pide para así no tener, digamos, alguna duda o algo. La nueva comisión de Irlanda realizaron un concurso para otorgar accesos. A continuación se presentan las edades de los solicitantes con éxito y sin éxito. Según los datos que se tiene de acuerdo a la empresa,
Vamos a utilizar un nivel de significancia 0.5 para someter la prueba de afirmación que ambas muestras provienen de poblaciones en nivel estándar. Ok, vamos a ir a estadística básica, varianza. Ok, vamos a meter aquí con éxito y sin éxito. En opciones vamos a utilizar la gráfica, aquí no se mueve nada. En gráficas vamos a analizar cada una de las gráficas y en resultados aquí vamos a quitar. Aquí bueno, estadística. Vamos a ir estadística básica, pues varianza. Aquí vamos a elegirlo a dos columnas. Aquí tenemos los datos, tenemos seleccionado. Ok, se había borrado. Aquí dijimos lo que es sin éxito y con éxito. En opciones igual lo usamos diferente, en gráficas todas vamos a aceptar. Ok, y aquí tenemos los métodos para analizar a cada uno de ellos. Aquí tenemos estimación descriptiva, la variable con medición de tamaño de muestras 7.22 y sin éxito la desviación estándar y 5.884 con éxito. Entonces la desviación estándar aquí nos dice que es 52 y 34, hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y tomar la hipótesis alterna de acuerdo al intervalo de confianza con un 95% desviación estándar con relación a la estimación de 1.22, 722 y intervalo de confianza que es de 0.845 a 2.146 y con intervalo de confianza digamos del 11 0.858 a 2.233. La prueba de hipótesis nula y la hipótesis alterna, el nivel de eficacia que es 0.05 que es menor a 1 y la hipótesis de Bonnet y de Levens dice que es un 83, 1, 51 y valor de P que es diciendo 2, 83. Entonces aquí tenemos los datos casi similares de acuerdo a la gráfica, pero de acuerdo a Bonnet y Levens la hipótesis de intervalo de confianza con las variancias solicitadas sin éxito y solicitación con éxito con un valor de P y un valor de 0.292 y 183 con intervalo de confianza 95% de desviación estándar solicitadas con éxitos y sin éxito. Aquí hay un poquito más de diferencia que el ejercicio anterior. Entonces la gráfica en la que solicitud sin éxito y es igual, podríamos tomar la hipótesis, también no hay tanta evidencia digamos para echar la hipótesis nula, pero algunas gráficas aquí nos está solicitando. Pues vemos los histogramas, la gráfica de valor individual de solicitudes, gráfica de valores individuales con solicitud sin éxito solicitando con éxito. Aquí estamos con éxitos y sin éxitos. Entonces aquí nos dice el ejercicio someter a la prueba de afirmación que las pruebas provienen de poblaciones de la misma desviación estándar. Entonces que es la misma desviación estándar, pero realmente de acuerdo a los datos con la desviación estándar de P si es diferencia y tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Bueno, sería todo de
de mi parte con los ejercicios. Muchas gracias.